esos derechos porque se desconoce quiénes están, de dónde son y por qué están aquí. También tenemos que entender esa parte. Después de ello, no puedo de ninguna manera aceptar que nosotros, como Senado de la República, en algún momento cambiemos la ley para permitir esa tipificación del narcoterrorismo. Por un lado te dicen, ¿cómo es posible que estos militares hagan esto con esos migrantes? El hecho de meter el narcoterrorismo en nuestra Constitución permitiría eso y muchas cosas más, y no necesariamente de nuestras Fuerzas Armadas permanentes, sino de otras Fuerzas Armadas de otros países, y sabemos cuáles son. Así le sellan el hocico, amigos, a Marco Cortés por la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, o Farjat, no sé cómo se pronuncie. Porque otra vez vemos a Marco Cortés diciendo, por favor, que entre Estados Unidos, vamos a tipificar el narcoterrorismo en el país. Necesitan venir a ayudarnos. Y magistral cachetadón que le dan. ¿Para qué? Para que Marco deje de estar intentando cumplir esas promesas que tal vez le hizo algunos gobiernos o algunos sectores internacionales. Se empieza a calentar nuevamente la sesión en el Senado, ya en gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y vean la cara de Marco Cortés. No hubo mejor manera de dejarlo callado. Amigos, bienvenidos a Radar Informa. Les habla su amigo Pedro. Hoy viernes 4 de octubre. Espero que su día esté marchando excelente y agradezco que estén conmigo para ver el siguiente contenido. Ya sabemos a qué siempre le va tirando Marco Cortés, amigos. Marco Cortés siempre le va a estar tirando ¿a qué? A esos favoritismos. Ya vimos o ya estamos viendo cómo es que siempre se va moviendo los opositores, y no solamente los funcionarios, sino incluso hasta los periodistas. ¿A dónde se están yendo? A España. ¿O a dónde se van después? A Estados Unidos. Entonces, conocemos que Marco Cortés es especialista en hacer arreglos bajo el agua. Aquí la pregunta es, ¿qué prometió para estar insiste, insiste e insiste de que permitamos la entrada de Estados Unidos o de... Ahora él dice que son gobiernos internacionales. Deje que que la presidenta Claudia Sheinbaum haga bien su chamba. Dejemos que Harfuch, que ahorita va a estar en la Secretaría de Seguridad, haga su chamba. Hay que tenerle fe a lo que es el gobierno mexicano porque ha hecho las cosas bien, no como ellos. Escuchen cómo Verónica Camino Farjat primero le mete una parada impresionante. En el canal del Congreso. Festejo que estemos instalando esta comisión, la Comisión de Gobernación, y la felicito, Presidenta, a usted y a todos los integrantes de los diferentes grupos parlamentarios. Esta comisión tiene una tarea preponderante, y más cuando estamos ante la búsqueda del cambio de régimen político en nuestro país. Parte de las tareas fundamentales de una comisión de gobernación, de la misma tarea, pero desde el Ejecutivo, es buscar generar gobernanza, es buscar generar entendimiento. Es toda la política interior en su espectro más amplio. La política interior tiene que ver con la seguridad con la que vivimos o inseguridad con la que vivimos los mexicanos. La política interior tiene que ver con el entendimiento entre las partes, entre los diferentes actores, entre un municipio, un estado con el país. El entendimiento, no conflicto y resolución, porque eso le toca a la Corte, entre posibles conflictos entre los titulares de algunos poderes a nivel locales. O sea, la Secretaría de Gobernación, y así esta comisión, debería ser un facilitador del entendimiento, de la política real, de la política de los acuerdos, de los entendimientos, de la que debe ser a la luz del día y a la vista de todos. Y por ello, cuando se ve que hay la intención de cambiar el régimen político y de quitar contrapesos, y me refiero concretamente a la tan anunciada iniciativa de desaparecer los organismos autónomos que generan equilibrio y contrapeso, y sobre pretexto de que pueden ser costosos o que puede llegar a haber corrupción, pues se busca desaparecer cualquier tipo de control y contrapeso para que solamente sea el Estado, y cuando me refiero al Estado es el poder ejecutivo centralizado, el que tenga toda la información, el que tenga todo el control, y literal que no existan otros datos, porque ahora sí no lo sabrá. Y ahí es donde entonces tendremos que encontrar una forma de entendimiento en lo que nos preocupa y nos ocupa, porque al final podemos tener diferencias, y son diferencias naturales y políticas, pero todos somos mexicanos. Y todos queremos regresar a nuestro estado y saber que en nuestro estado podemos estar en paz y podemos transitar, y no te van a parar grupos delictivos, y no van a estar secuestrando, y no van a estar amedrentando, y no van a estar cobrando cuotas a quienes buscan trabajar. Y por eso, dentro de los temas que debemos analizar con mucha seriedad, es cómo vamos a abordar lo que hoy más lacera, lastima, que son los grupos delictivos. Porque lo que le duele a la gente es el homicidio, es el secuestro, es la extorsión.
pero todos estos son al amparo de los grupos delictivos del crimen organizado. Nadie puede robar en una región donde el grupo de esa zona no les dé permiso, si no los matan. Y ahí es donde el Estado se ha visto superado. Y es donde fue un error la militarización que inició desde el sexenio antepasado, porque no ha dado resultados, ha incrementado la violencia. Y por eso nosotros, Acción Nacional, en nuestra plataforma, llevamos una propuesta muy concreta que nosotros vamos a insistir y que la platiquemos. ¿Por qué no? Y más bien, ¿cómo sí? ¿Cómo lograr realmente una colaboración internacional para combatir al crimen? Y lo que yo he visto y de lo que hemos platicado en otros parlamentos, tanto en los Estados Unidos como el Parlamento Europeo, es tipifiquen cómo es lo que está ocurriendo en México. Terrorismo. Terrorismo es cuando incendian vehículos. Terrorismo es cuando incendian un empaque. Terrorismo es cuando matan a un trabajador por no pagar una cuota. Terrorismo es cuando encuentras a familias quemadas en el vehículo en su interior. Terrorismo es cuando encuentras personas tiradas en las calles con diversos tipos de señales. En México estamos viviendo el terrorismo del crimen organizado. Y nuestro Estado mexicano, ya no gobierno, no el actual, no el que terminó, se ha visto superado por mucho. Y si no entendemos que una de las tareas que debemos enfrentar conjuntamente, porque esto ataca a todos lados, lo vamos a poder lograr más si lo hacemos con colaboración transnacional y si nos atrevemos a decir las cosas como son. En México estamos viviendo un narcoterrorismo y eso nos permitiría, Presidenta, compañeras senadores y senadoras, poder entrarle al tema de fondo. La detención más importante que se ha hecho de un criminal fue la que ni siquiera nuestro país estuvo enterado, y me refiero al Mayo Zambada. ¿Por qué no colaborar? Por no subordinarnos. Nadie habla de ningún tipo de subordinación. Colaboración. Yo lo que les he planteado es preguntémosle a la gente de Sinaloa, a la de Michoacán, preguntémosle a la gente de Zacatecas, preguntémosle a la gente de Tamaulipas, pregúntenle a la gente de Chiapas, pregúntenle a la gente que padece el temor de salir a la calle. Si no quisieran que hubiera una colaboración institucional, no subordinada, colaboración, para que lo que no ha podido hacer el Estado mexicano, con colaboración, lo podamos atender con apoyo internacional y podamos lograr el primer objeto de un Estado, poder vivir en paz. Esa es parte de nuestra tarea y, Presidenta, le deseo yo mucho éxito, que se privilegie aquí siempre el respeto de las ideas y el debate profundo. Yo lo que esperaría no es un debate ni nacionalista ni ideologizado. Busquemos en estos temas, particularmente de la gobernanza, de la política interior, tratemos de encontrar un cómo sí. Sería un gran mensaje para México que pudiéramos lograr un consenso de las diferentes fuerzas políticas en lo que más nos duele, en lo que más nos lastima, lo que más nos preocupa y nos genera incertidumbre e inestabilidad en México. Presidenta, mucho éxito y a todas y todos los compañeros de esta comisión, un gusto saludarles. Muchas gracias, senador. Entendemos la inseguridad en el país. Lo que pasó en Chiapas es algo que no debe estar pasando. Algún protocolo, algo pasó y la doctora Claudia Sheinbaum de lleno dijo el día de hoy en la mañanera: ¿saben qué? Ya instruí que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes y sobre todo que haya castigo para aquellos involucrados. Entrando en contexto, amigos, en una región de ahí estaba un camión con indocumentados. Bueno, no sabemos si indocumentados, pero sí con migrantes. Entonces, un grupo de la fuerza agarró y abrió fuego contra ellos. Hubieron pérdidas, pero el problema es que se comenta que bajo los otros medios que fue adrede, que no se fijaron, etcétera. Obviamente no. Ya empezaron las investigaciones, pero obviamente la oposición con esto dice: pues me voy a agarrar de la tragedia nuevamente. Y Verónica Camino Farjat conoce muy bien a Marco Cortés y por eso le contestó de manera tajante. Muchísimas gracias, secretaria, presidenta, en el mismo ánimo. Muchas gracias por esta convocatoria. Le felicito por estar al frente de esta comisión. Yo, por segunda vez, voy a estar integrando en esta nueva legislatura esta comisión. Por lo tanto, todo lo que construimos y debatimos al seno de las dos anteriores legislaturas, cuente usted con toda esa información para que podamos transitar y debatir, discutir, porque para eso estamos aquí. Me permito hacer algunos comentarios sobre lo que mis compañeros acaban de comentar en intervenciones anteriores. Por un lado, sí es importante que antes de sentenciar, analicemos muy bien aquello sobre lo que estamos sentenciando. Porque en cualquier país, si hablamos de protocolos de policía, y más cuando se da una persecución, llega un punto
en el que el protocolo marca detener a los vehículos que se está persiguiendo. Para ello se pueden utilizar diversos procedimientos. En este caso, utilizaron armas, como también hemos visto persecuciones en otros países, principalmente en las persecuciones esas muy rimbombantes en Estados Unidos, ¿no? Y ahí, simple y sencillamente, van los tiros por doquier. No es una justificación, por supuesto, para lo que sucedió en Chiapas, pero sí tenemos que esperar, desde mi punto de vista, a que se dé toda la información pertinente para conocer qué fue lo que motivó a estos dos militares a hacer uso del arma, y segundo, si fue a propósito o fue en el ejercicio de la función para la detención de las personas. Y eso, por supuesto, se va a dirimir en los tribunales que se tengan que dirimir. El comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido muy claro, se han separado de sus funciones y van a entrar a me parece que es con la disciplina militar. Bajo esa perspectiva va a ser esto, digamos, investigado para posteriormente dar eso. Por otra parte, también, siempre en este Senado, en las dos últimas legislaturas, fueron muy enérgicos y muy enfáticos al momento de las discusiones. Por un lado, ¿cómo es posible que estemos dejando entrar a los migrantes? ¿Cómo es posible que tengamos a México como está? Pero por otro lado, cuando intentas establecer diferentes mecanismos para decirle a todos aquellos que quieran venir a este país, claro que pueden entrar, pero tienen que hacerlo de la forma legal, porque haciéndolo de la forma legal podemos proteger sus derechos. Si lo hacen de la forma ilegal, a un Estado, país, les será difícil proteger esos derechos porque se desconoce quiénes están, de dónde son y por qué están aquí. También tenemos que entender esa parte. Después de ello, no puedo de ninguna manera aceptar que nosotros, como Senado de la República, en algún momento cambiemos la ley para permitir esa tipificación del narcoterrorismo. Por un lado te dicen, ¿cómo es posible que estos militares hagan esto con esos migrantes? El hecho de meter el narcoterrorismo en nuestra Constitución permitiría eso y muchas cosas más, y no necesariamente de nuestras Fuerzas Armadas permanentes, sino de otras Fuerzas Armadas de otros países, y sabemos cuáles son. Y desde esa perspectiva, de ninguna manera su servidora, y yo creo que del grupo parlamentario al que también represento, que es Morena, permitiríamos una cuestión como esa. ¿Por qué? Porque los problemas y los retos de los mexicanos los tenemos que resolver nosotros con toda capacidad y con todo profesionalismo, con toda entrega y respeto a nuestra patria. ¿Aceptamos colaboración? Sí, por supuesto que sí, pero de ninguna manera sumisión ni ningún intento injerencista ante nuestras resoluciones internas, y más en tratándose de nuestra seguridad interior. Entonces, creo que esta va a ser una discusión que a lo largo de todo este tiempo la vamos a poder realizar aquí, y yo espero que la hagamos siempre en el marco del respeto y, por supuesto, del profesionalismo que a cada uno de nosotros implica que estemos aquí en este Senado de la República. Muchísimas gracias, Presidenta. Yo les pregunto, amigos, lo que dice Verónica Camino Farjat, tiene toda la razón. La invitación se hace, los migrantes adelante, de la manera correcta. Si somos, por ejemplo, ¿qué hizo Trump en su momento? ¿Qué se les hizo muy fácil al gobierno de Estados Unidos? Lancen con cocodrilos al río para evitar el paso. Y aún así, el mexicano que se iba de mojado lo hacía, se metía al agua. Entonces, acá Marco Cortés ya no sabe ni qué decir, no sabe ni qué inventar. Las cosas se deben hacer de manera correcta, no entrar de manera indocumentada, como aparentemente entró este grupo, que estuvo mal definitivamente, y la acción del ejército estuvo fuera de lugar muchísimo. Por eso es que se están tomando ya cartas en el asunto. Pero que deje de agarrarse de esa situación de decir, es que necesitamos meter el narcoterrorismo para que esto no pase. Por el amor de Dios. Creo que Verónica Camino Farjat fue demasiado clara y le dejó sellado el hocico por completo a Marco Cortés. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, por favor apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video, y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.